Saludos y bienvenidos una vez más a Católicos contra el Liberalismo. Soy Aarón y estamos aquí para presentar esta charla muy interesante acerca de un gran pensador colombiano, sudamericano, hispanoamericano, don Nicolás Gómez Dávila, y acerca de él, de todo su bagaje intelectual, de sus ideas, de sus aportes para el pensamiento, para la filosofía, para reflexionar sobre nuestra realidad. Tenemos a un invitado muy especial, que es un experto, el profesor Carlos Andrés Gómez Rodas, que nos acompaña desde Colombia. Así es. Bienvenido, Gabriel. Hola. Aarón, hola, ¿qué tal? Un gusto de nuevo compartir el espacio con vos y bueno, ansioso por esta charla del día de hoy. Súper. Muy bien. Para empezar, quisiéramos antes brevemente describir y recordar al profesor Carlos Andrés Gómez Rodas. ¿Podrías explicarnos un poquito brevemente, Gabriel? Sí, cómo no. El profesor Carlos Andrés Gómez Rodas es doctor en filosofía y licenciado en filosofía y letras. Es también profesor del Studium Generale Beatus Pius Nonus, miembro de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval y de la Sociedad de Filosofía Medieval. Así que ese es el ilustre invitado que tenemos hoy. Perfecto. Y sin más preámbulos, pues aquí tenemos al profesor Carlos Andrés Gómez Rodas. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, a Aarón, Gabriel, a todo el equipo de Católicos contra el Liberalismo. Un agradecimiento muy especial y un saludo desde Colombia a todos los que están ahora conectados y los que nos verán posteriormente. Un gran saludo, un gran saludo. Qué gusto tenerlo Muchas aquí. gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues bueno, puede comenzar con el tema, por favor. Estaremos muy agradecidos y honrados de escucharlo. Bien, bueno, como ya comentaban Aarón y Gabriel, el tema que hoy nos convoca en esta charla va a ser muy breve. Espero no demorarme más de 35, 40 minutos. Espero ser cumplido con eso. Pues el tema es el pensamiento de Nicolás Gómez Dávila, un pensador al que seguramente muchos de ustedes ya conocen o han oído hablar de él. Un pensador ciertamente desconocido, por lo menos en comparación con las grandes figuras o las figuras estelares que imperan o cuya obra predomina en la academia contemporánea. Para mí, el pensamiento de Nicolás Gómez Dávila ha sido un referente principal, tanto en términos espirituales, personales, como en términos intelectuales. Será entonces, para quienes ya lo conocen, una ocasión de conocer quizá algunos detalles que hasta ahora no conocían, una nueva invitación a leerlo, a aproximarse a su obra, a seguir profundizando en su obra, y para los que no lo conocían, pues con mayor razón, una invitación a la lectura de esta obra tan interesante. Quiero comenzar en un primer momento con una breve semblanza biográfica, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién fue Nicolás Gómez Dávila? Nicolás Gómez Dávila, colombiano, nació el 18 de mayo de 1913 en la capital de nuestro país, la que colonialmente se conoció como Santa Fe, hoy en día pues Bogotá, distrito capital, una ciudad importante. Nicolás Gómez Dávila nace en el seno de una familia de clase alta, bien podemos decir aristocrática, hijo de don Nicolás Gómez Saiz, empresario del ámbito textil. Muy tempranamente, a los 6 años, la familia de Gómez Dávila se traslada a París y
Gómez Dávila comienza su formación escolar en un colegio benedictino, donde obviamente ustedes se imaginarán, estamos hablando de comienzos de la década de los años 20. En París, pues recibe una formación de alta calidad en el ámbito humanístico cristiano y luego, posteriormente, a raíz de una neumonía que lo mantuvo en cama casi 2 años, termina su formación escolar con preceptores privados, que uno con mucha probabilidad puede pensar que se trataba de religiosos, frailes que habían recibido su formación en la misma Roma, en universidades importantes. Entonces imagínense uno estar en su preadolescencia, en su adolescencia, recibiendo formación de figuras importantes, con una alta formación en la filosofía, en la teología, en las lenguas clásicas, aprendiendo griego, latín, y en los veranos de la época en la que permanece en París, viajaba a Inglaterra, donde estaba su hermano, y allí pues pudo perfeccionar el conocimiento del inglés. En esas edades decisivas de la formación se va constituyendo el carácter de un intelectual. No va luego don Nicolás a ingresar a la vida universitaria, no hizo estudios universitarios, regresa a Colombia a los 23 años, estamos hablando de más o menos 1936, y contrajo matrimonio con Emilia Nieto Ramos. Con ella tuvo 3 hijos, Rosa Emilia, Nicolás y Juan Manuel. Básicamente, y el mismo Gómez Dávila lo dice, no encontramos en la vida de Gómez Dávila un montón de hechos y un montón de movimientos y de acontecimientos importantes. No. Se dedicó a la administración de esta empresa textil que le había heredado su papá, al cuidado, digamos, de una fortuna considerable, y aprovechó esa condición privilegiada para dedicarse a lo que él llamaba la biblioterapia, a ese cultivo de sí, que me parece a mí, y basado también en el mismo pensamiento de Gómez Dávila, es la nota esencial del aristócrata. Es un aristócrata el que tiene vida interior, dice Gómez Dávila, cualquiera sea su condición, su rango o su fortuna. En esos años, a lo largo de toda su vida, logra hacer una biblioteca de más o menos 30,000 volúmenes que se conserva, por lo menos en muy buena parte, en una sala que se llama Sala Nicolás Gómez Dávila de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Es la biblioteca del Banco de la República de Colombia. Esto está, pues, la sede principal en Bogotá. Si no recuerdo mal, y no creo que la hayan trasladado, inmediatamente uno entra a la biblioteca, se encuentra con esta sala donde se puede conocer esta biblioteca fascinante con obras en muchas lenguas. Y bueno, don Nicolás se dedicaba 12, 13 horas al día, si no más, a eso, a la lectura. Leía en las lenguas originales, no gustaba de las traducciones, hace muchas críticas a las traducciones, y por eso su afán de aprender los idiomas para leer en lengua original. Empezó en determinado momento, como fruto precisamente de esa vida, podemos decir, eremítica, retirada, de estudio, de lectura, a hacer lo que él mismo llamó escolios, que un escolio pues es un comentario al margen en un texto. Los medievales, por ejemplo, los escolásticos, cultivaron mucho el escolio. Entonces, en un momento determinado, Gómez Dávila, en unos cuadernos a mano, empieza a notar unas ideas que luego, con el paso del tiempo, entregará para la lectura a un gran amigo suyo, don Ernesto Folkening. Y bueno, son esos escolios los que luego fueron publicados y que él llamó escolios
a un texto implícito. Don Nicolás muere el 17 de mayo de 1994, como ustedes ven, un día antes de cumplir los 81 años, en la misma casa donde vivió prácticamente toda su vida, una casa estilo Tudor que él mandó construir y donde permanecía recluido en la lectura. Observar la vida es demasiado interesante para perder el tiempo viviéndola, dice don Nicolás en Escolios 2. Ya más o menos eso dice mucho de quién era, ¿no? Esta es la casa, la que vemos al lado izquierdo, es la casa de don Nicolás. Ojalá puedan ir algún día a Bogotá. Una casa estilo Tudor construida por el arquitecto Pablo de la Cruz. Esto es en el barrio El Nogal de Bogotá. Y los fines de semana se iba, decía su esposa y decía su hija, y creo que salen algunos de estos textos biográficos, un termo de tinto, quizá algo de comer, un Renault 4 que tenía. Tuvo siempre un Renault 4 que lo tenía incluso por lo menos en una época con un conductor. Un carro nada ostentoso, un carro de muy buena calidad, un carro sencillo comparado con el tipo de automóviles que la gente de esa clase social suele tener, pues que sea un BMW, un Mercedes-Benz, en fin. Agarraba este carro y se iba a la hacienda que tenía en Soacha, un municipio cercano a Bogotá, donde solo en su hacienda leía, volvía los domingos para una tertulia. Tenía una tertulia en su casa los domingos y una tertulia en el Jockey Club en Bogotá los jueves, si no estoy mal, donde se reunía con figuras muy importantes de la vida intelectual. Fue muy amigo de escritores colombianos como Juan Gustavo Cobo Borda, como Álvaro Mutis. Tenía entre sus contertulios a figuras de la alta política colombiana. Este es solo un ejemplo, digamos, de una cena de gala, algún evento social, pero el mismo Gómez Dávila decía que participaba de esa vida social a la que muchas veces está obligada la gente que pertenece a esos círculos. Lo hacía un poco a regañadientes, no era lo que a él más le gustara. Sin embargo, pues como parte, digamos, de un deber y de una responsabilidad social, pues participaba de ello. Él tenía esa predilección por la vida solitaria, por la lectura, por el buen diálogo y el diálogo sobre temas de altura. Lo vemos aquí a la izquierda, encabezando ahí como la fotografía de gafas. Ese es don Nicolás. Aquí lo vemos, por ejemplo, con Laureano Gómez Castro y Alberto Lleras Camargo, dos figuras fundamentales de la política colombiana. Don Nicolás era consultado por personas de la alta política, ¿no? Consideraban que la opinión de Gómez Dávila en asuntos de Estado era importante. Sin embargo, don Nicolás rechazó siempre cargos políticos, nunca tuvo ninguna aspiración política, tuvo un par de cargos en consejos directivos de bancos, pero nada más. Sin embargo, era considerado un referente importante, como esta fotografía lo muestra, ¿no? Esto es en la casa de don Nicolás, y ahí está con dos que fueron presidentes, que luego, por cierto, firman el llamado acuerdo o pacto de Benidorm, por el cual se establece el Frente Nacional, según el cual, digamos, el Partido Conservador y Liberal, intentando superar una época marcada por guerras entre estas dos facciones, pues convienen que cada 4 años para las elecciones, el Frente Nacional elegirá un candidato conservador como candidato, luego un candidato liberal, y se irán así alternando. Obviamente, durante esa época ganaron siempre los candidatos del Frente Nacional, entonces pues fue así, ¿no? Un conservador, luego un liberal y así. Y fueron unos, ¿qué? Si no me equivoco, unos
16 años del Frente Nacional. Bueno, algunos datos dispersos sobre la biblioteca de Gómez Dávila son, como ya decíamos, alrededor de 30.000 volúmenes correspondientes a 16.935 títulos. Ustedes comprenderán que ahí pues hay obras completas de varios ejemplares, de varios tomos. Por ejemplo, 143 volúmenes con toda la obra de Goethe en idioma original, 28 textos inéditos de Rousseau, miles de libros de autores como Aristóteles, Platón, Anaxímenes, Tales de Mileto, Anaxágoras, Séneca, Santo Tomás, Spinoza, Kant, Schopenhauer, Heidegger, Kierkegaard, Hegel, Engels, Marx, Nietzsche. Una presencia casi completa de lo que se llama el Renacimiento católico inglés en la literatura. Chesterton, C.S. Lewis, Wodehouse, entre otros autores. Tiene una predilección. Evelyn Waugh, por ejemplo, tiene un gusto especial por P.G. Wodehouse, un autor católico inglés. 7.106 títulos en francés, 4.937 en inglés, 2.816 títulos en alemán, 718 en español, 454 en italiano, 298 en griego y latín y 69 títulos en portugués. Para hacerse una idea aproximada de lo que era esta biblioteca, hace unos años su hija, Rosa Emilia, quien ya murió, hizo un catálogo con los títulos. Se conoce, por lo menos a mí me lo han dado a conocer así como el catálogo alfa, donde aparecen los títulos de esas obras. Es interesante, por ahí dice alguien que para conocer a un hombre hay que ver su biblioteca. Bueno, con don Nicolás uno puede hacer eso por la existencia de ese catálogo y por la existencia de la sala Nicolás Gómez Dávila. Hace 13 años, esto fue en mayo del año 2013, la Universidad de La Sabana, que como bien sabrán queda muy cerca a Bogotá, en el municipio de Chía, una universidad importante, realizó el Congreso Internacional Nicolás Gómez Dávila en su centenario, primer y único congreso. No se volvió a hacer uno igual. Ojalá en algún momento haya un segundo y tercero y más. Bueno, en ese momento celebrábamos el centenario de don Nicolás. Su hija, en la conferencia final, Rosa Emilia, que en paz descanse, nos dijo que este escolio resumía la vida de su padre. Vivir con lucidez una vida sencilla, callada, discreta, entre libros inteligentes, amando a unos pocos seres. Para ella, en ese escolio, nos lo reiteró luego en un almuerzo que tuvimos, ese escolio resume lo que fue la vida de Nicolás Gómez Dávila. Y decía también algo muy bello, eso dice mucho también de la persona de Gómez Dávila. Ya decía, el autor del que ustedes me han hablado en estos días en sus conferencias, en sus ponencias, para mí en muy buena medida es desconocido. Es decir, para mí papá, era mi papá. Y era un papá querendón, era un papá muy cariñoso, era un papá que también, decía ella, cuando se portaban mal les cerraba la biblioteca. Ellos, los hijos, hacían las tareas ahí en el piso. Era para ellos como un disfrute recostarse ahí o sentarse en el piso al lado de Nicolás mientras él leía. Ellos hacían las tareas. Me imagino que le preguntarían alguna cosa. Él decía que cuando los castigaba cerraba la biblioteca. Entonces ella decía, para mí no era desconocido Nicolás Gómez Dávila, una figura importante del pensamiento. No, para mí mi papá era un hombre de familia, finalmente, era un hombre que no estaba buscando, y eso creo que es la tragedia de muchos académicos e intelectuales, que en la casa los estén tratando como un gran profesor o diciéndole que es un gran profesor. No, si aquí es el papá.
usted aquí es el esposo, usted aquí es el hijo, ¿qué le corresponde ser? Bueno, eso, ocupar ese rol. Ya hay otros espacios donde usted efectivamente es el profesor, pero uno para la mamá, uno es el hijo, es el niño consentido, y para los hijos pues es el padre. Y si uno es un gran académico y no es el buen padre, pues es terrible, ¿verdad? Dos citas que para mí han sido muy importantes, con las que relaciono ese escolio y la vida de don Nicolás. Hugo de San Víctor, teólogo y pensador medieval, dice por allí: ojalá que nadie me conociera, pero que yo pudiera conocer todo lo que es humanamente cognoscible. Esto es maravilloso, ¿no? Es todo lo contrario a la mentalidad moderna de darse a conocer, de redes sociales, de estarse mostrando y de poca vida interior. No, Hugo de San Víctor es todo lo contrario. Dice: ojalá que nadie me conociera, pero que yo pueda conocer todo lo que es humanamente cognoscible. Alfonso X el Sabio, en Las Partidas, dice, esa frase para mí ha sido fundamental, la tengo incluso en mi WhatsApp, por ahí me gusta compartirla. A los estudiantes universitarios en Las Partidas les dice, a manera de consejo, que permanezcan sosegadamente en sus posadas, dedicados a estudio y oración y a hacer vida honesta y buena. Yo cuando leo eso pienso en Gómez Dávila, esa fue su aspiración, y uno de sus escolios dice: último afán de vivir, el deseo de comprender. Eso. Estas son las obras de Nicolás Gómez Dávila, que, como decía, van surgiendo de unas frases que, como cualquier persona, escribe uno en un cuaderno. Notas. Las notas son, ya podríamos decir, párrafos, ya se alejan del estilo aforístico, van tendiendo más a ser ensayo, pero siguen siendo a grandes rasgos literatura aforística, fragmentos breves. Ustedes lo pueden ver, las notas. Es una edición privada de 1954 en México, por iniciativa de un hermano de don Nicolás, de Ignacio. Estas notas que tienen unas recientes ediciones ahora, hace unos 20 años, por la editorial Villegas, pero la primera edición fue 1954, una edición privada que se hizo para personas cercanas. Es más, yo nunca he podido conocer esa edición. Tengo la edición de Villegas de 2003, ¿no? Textos 1, de editorial Voluntad, de 1959, que ha tenido ediciones de unos 20 años para acá, varias. Francisco Pisano de Brigard, que fue un gran contertulio de don Nicolás Gómez Dávila, así como el hijo Diego Pisano Salazar. Comparten que en un momento determinado don Francisco Pisano le preguntó a Gómez Dávila, don Nicolás, bueno, don Colacho, cuando usted habla de texto implícito, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el texto implícito? Él le dijo: el texto implícito está en la página 61 a 110 de textos. Cuando uno lee esa parte de textos, que en la edición más reciente de Villegas es como en la página, sí, por ahí, 59 a 112, bueno, por ahí. El tema es la democracia moderna como divinización del hombre, el aspecto gnóstico de la democracia moderna, por la cual el hombre, considerándose Dios, mata entre comillas, ¿no?, al Dios trascendente, y se pone a sí mismo como criterio metafísico, ético, político, jurídico, como criterio absoluto de todo. Ese es el tema de texto. Y con base no solamente en ese mismo testimonio de Nicolás, sino pues en la lectura de su obra, yo coincido con que efectivamente ese, si no es el texto implícito, por lo menos es uno de los textos implícitos principales. No puede decir que Dios en buena medida también es el texto implícito, sí,
que la religión es el texto implícito y que la política, pero más concretamente yo pienso que es esto de la democracia moderna como una divinización del hombre. Vienen en 1977 escolios a un texto implícito 1 y 2, estos sí son aforismos de 1, 2, 3 líneas, 5 a lo máximo, aforismo en sentido estricto. Luego nuevos escolios a un texto implícito, tomo 1 y tomo 2, editado por Procultura, 1986. Tienen sendas ediciones, hay una obra completa de Nicolás, por ejemplo, de los escolios por lo menos, de 2005. Y hay un artículo que se publica en la revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que como sabrán ustedes, pues es la hoy Universidad del Rosario de Fundación Dominicana, bueno, en fin. Ahí se publica un ensayo de don Nicolás, se llama De Iure, que es una reflexión filosófica de don Nicolás Gómez Dávila sobre las nociones de derecho, justicia y Estado. Es filosofía del derecho. Una filosofía reaccionaria, contrarrevolucionaria del derecho. En 1992, este es el primer texto al que yo accedo de Gómez Dávila, viene sucesivos escolios a un texto implícito y póstumamente se publica en la revista de la Universidad de Antioquia un ensayo que es maravilloso para entender eso de qué es el reaccionario. Se titula El reaccionario auténtico. Aquí podemos ver un poco de las obras. Esta de primera arriba, que ustedes ven que es como una caja, una edición bellísima de pasta dura, una delicia solo de verla. Esos son los escolios completos. Ahí no están notas ni textos, ni están los breves ensayos, están los escolios, con un tomo de introducción de un italiano que estudió mucho a don Nicolás, filósofo muy connotado, Franco Volpi, que murió hace ya unos 15, 16 años. Es una introducción muy, muy hermosa a la obra de don Nicolás. Villegas Editores, una edición de lujo. Ahí están, por ejemplo, todos los escolios. Esta es la edición de notas, la que sigue, del año 2003, si no estoy mal, 2002-2003, de Villegas Editores. Esta ya no es pasta dura, son ediciones realmente que a mi juicio le hacen honor a la calidad y a la contextura de este pensador. Aquí vemos luego textos en la edición de Casa de Asterión Ediciones, editorial fundada y dirigida por quien yo considero el mayor experto en Colombia en la obra de don Nicolás. Él muy posiblemente dirá que no, pero yo lo sigo considerando así. El profesor Alfredo Abad Torres de la Universidad Tecnológica de Pereira, pasta dura, ilustrado al interior por su hija, que hace unos dibujos muy hermosos de don Nicolás. Una edición bellísima, muy recomendada. Aquí vemos el ensayo de Iure en una edición bilingüe publicada por la Universidad del Rosario. Aquí vemos abajo los escolios en inglés, una selección, esta es una selección publicada por Villegas Editores. Einsamkeiten, que traduce soledades, es la edición, la primera edición que se hizo, si no estoy mal, en austríaco por Peter Weiss de los escolios en la editorial Karolinger. Luego vemos Escolia do textu implicit, esto es en polaco, editorial Furta Sacra, dirigida, y si no estoy mal, fundada por el profesor Krzysztof Urbanek de la Universidad de Varsovia. 3 congresos se hicieron con sus sendas memorias publicadas sobre el pensamiento de Nicolás Gómez Dávila en Polonia. Luego en alemán, los escolios a un texto implícito también por Karolinger. Para hacerse una idea, le comentaba hace un rato a Aarón, 2 profesores de la Universidad de Moscú están preparando la traducción al ruso. Esperemos verla próximamente. Pensador colombiano que para muchos
colombiano es un absoluto desconocido, siendo traducido por dos profesores de la Universidad de Moscú, la profesora Elena Kosilova y el otro profesor que no recuerdo su nombre. En tercer lugar, ¿en qué radica de lo mucho que podríamos decir sobre Gómez Dávila el valor de su obra? Bueno, pienso que estamos quizá, y los que hemos estado en el ámbito universitario, desde que estábamos estudiando, cansados y agotados y hastiados de una hegemonía del pensamiento moderno y posmoderno. Que en el mejor de los casos, el profesor, no sé, más serio que uno tiene, pues es un kantiano, es un liberal clásico, y lo más decadente, pues es todo el existencialismo ateo, las teorías críticas, Heidegger, siempre sobre lo mismo, las tesis son sobre lo mismo, los artículos de revista indexada son sobre lo mismo, y como que uno no tiene dónde respirar. Eso es, o esos son autores como Gómez Dávila, autores donde uno respira el aire puro del sentido común y donde sale de esa hegemonía tan asfixiante de lo moderno y de lo posmoderno. Lo moderno tiene tres notas características a mi juicio. En esto me baso en Carlos Ignacio Mazzini, en Filosofía del Derecho, tomo 1. Es una obra que tiene 3 tomos, magnífica para estudiar la filosofía del derecho. Esto me pareció una muy buena síntesis. Primero, en la modernidad se pierde la noción teleológica de naturaleza, se niega la existencia esencial, metafísica, sustancial de los fines, y negando los fines, negamos a Dios, porque la vía de los fines es una manera muy clara y muy expedita de darse cuenta de que si los entes tienen un fin, es porque hay un creador que les ha puesto ese fin. Si en la naturaleza hay unas leyes que lo que hacen es develarnos un movimiento que tiende a un fin, pues eso no es gratuito, ¿sí? Hay antes de todo ello una causa. Al perder la noción teleológica de naturaleza, al tratar de borrar los fines o de desviar la mirada para que el hombre no se encuentre con los fines, se está de alguna manera haciendo opaca la presencia de lo divino, de las causas metafísicas. Esto la posmodernidad lo lleva a su requinte en una crítica de la razón constructiva y sistemática. La filosofía moderna, si se le puede considerar filosofía, yo lo dudo mucho ciertamente, cambia esa búsqueda de los fines por la mera razón, por una introspección en la mera razón del ser humano. La posmodernidad ya incluso sospecha de la razón. Ya entonces va un paso más adelante de lo moderno. Por eso dice el profesor Plinio Corrêa de Oliveira, el doctor Plinio, que la revolución es progresiva, y uno lo ve en filosofía. Los pensadores posmodernos se atreven a aquello que los modernos no se atreven, pero si uno mira las raíces de lo posmoderno, están en lo moderno. Son, como dice Rafael Corazón González, dos caras de una misma moneda. El iluminismo ilustrado y lo que vemos hoy con todo el mundo, por ejemplo, del género y lo woke, son padre e hijo, son madre e hija. Gómez Dávila tiene un escolio en el que dice: el terrorista es nieto del liberal. Bueno, es algo así. No tiene que hacer la genealogía de los monstruos. Aparece esa concepción moderna del sujeto, que es un sujeto que entonces ya no se encuentra con la realidad, descubre la realidad, adecua su entendimiento a las cosas, sino que es casi un creador. Es el cambio del paradigma realista al paradigma constructivista. El hombre no descubre la ley natural, no, él crea la ley. El hombre no descubre lo que es bueno y lo que es malo, no, él define lo que es bueno y lo que es malo.
reeditando concepciones de los antiguos sofistas. Bueno, eso es lo moderno. La crítica posmoderna ya va incluso a ese sujeto a matarlo, es lo que Foucault un poco dice cuando afirma la muerte del hombre, ¿no? Es que eso que parecía como la razón cartesiana, el cogito, no, eso responde es a un montón de estructuras anónimas, a un montón de resortes, el inconsciente, los maestros de la sospecha venían diciendo, no, es el sexo, Freud, la pulsión sexual y de muerte, Freud, la economía, Marx, los resentimientos de clase y la opresión y demás, Nietzsche. Entonces el mismo sujeto queda desdibujado. Ojo que es el contexto en el que estamos hoy, es lo que impera en las universidades. Y uno dice, bueno, pero nadie piensa algo diferente. No, es que es lo hegemónico. La inmanentización del pensamiento, metafísica y no ética. Metafísica en cuanto negar que haya algo más que el mundo inmanente. Entonces encerrar al hombre en su inmanencia, en su humanidad, negar lo trascendente. Eso es una inmanentización metafísica y una inmanentización no ética. El hombre está encerrado en su propia subjetividad, incapaz de conocer lo que las cosas son. ¿Eso a qué lleva lo posmoderno? A una ausencia de fundamentos metafísicos y disolución de los pseudo fundamentos modernos. Eso es lo que está a la base, por ejemplo, del existencialismo y de este absurdo en el que hoy vivimos. ¿Qué texto resume esto magistralmente? El famoso diálogo del loco en la Galla Ciencia de Nietzsche, ¿no? Voy a leer solo este fragmento final. Esto es bellísimo, más allá de que a uno no le gustan las conclusiones de Nietzsche y ciertamente no es un pensador para recomendar, ni es de los nuestros, ¿ya? Pero Nietzsche logra describir las consecuencias de lo moderno que nadie quizás hasta ese momento había visto. Nietzsche no es el que mata a Dios, no, Nietzsche dice, han matado a Dios. Y la idea esta de la muerte de Dios no es que sea de Nietzsche, como mucha gente piensa, no, Hegel tiene ya un ensayo al respecto y si uno hace una genealogía de esa idea, eso está en los antiguos, la muerte de los dioses, no es algo moderno. Pero ciertamente que Nietzsche, y concretamente en ese pasaje de la Galla Ciencia, queda muy bien resumida la situación y la tesitura de ese mundo que al final de la modernidad empieza a darse cuenta de las consecuencias del pensamiento moderno. Dice el loco, ¿a dónde ha ido Dios? Gritó, yo os lo voy a decir, nosotros lo hemos matado, vosotros y yo, todos nosotros somos sus asesinos, pero ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo fuimos capaces de beber el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros, lejos de todos los soles? No caemos continuamente. Y hacia atrás, hacia los lados, hacia adelante, hacia todos los lados. Hay aún una arriba y una abajo. No erramos como a través de una nada infinita. No nos sofoca el espacio vacío. No se ha vuelto todo más frío. No llega continuamente la noche y más noche. No habrán de ser encendidas lámparas a mediodía. No escuchamos aún nada del ruido de los sepultureros que entierran a Dios. No olemos aún nada de la descomposición divina. También los dioses se descomponen. Dios ha muerto. Dios permanece muerto. Y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo nos consolamos los asesinos de todos los asesinos? Lo más sagrado y lo más poderoso que hasta ahora poseía el mundo, sangra bajo nuestros cuchillos. Ese es el diagnóstico que hace Nietzsche al final de la modernidad. Es una tragedia
que según él hay que aprender a vivir con gozo, hay que hacer fiesta en esa nueva circunstancia, si la llamamos así, pero es una tragedia. ¿Por qué? Porque habiendo muerto Dios, el que acepta pues la supuesta muerte de Dios, eso le implica reconocer que nada entonces tiene fundamento. Es la negación de todo fundamento, reeditando en esto también las ideas de varios de los sofistas, concretamente de Gorgias de Leontini, la negación de la verdad, la negación del bien en sí mismo. Todo es juego, todo se puede comprobar y falsar, todo se puede afirmar y todo se puede negar. Usa esa circunstancia para tu propio provecho. No te preocupes de las esencias y de los fines, eso no existe, no existen las definiciones de nada. Goce, embriáguese, viva. Bueno. Sin embargo, hay muchos que a eso le respondemos lo de Unamuno. Cuando Unamuno escribe a Jiménez Indulain, le dice: hay muchos que dicen que hay que vivir, hay que conformarse con la vida, y los que no nos conformamos con ella. Es decir, sí, yo no estoy a gusto con ese mundo. Y por otro lado, a mí lo de la famosa muerte de Dios, pues me parecen unas pamplinas. En todo caso, ese mundo que continúa andando bajo la idea de la muerte de Dios, termina en esto, ¿no? Que también me parece un pasaje sumamente revelador en la historia de las ideas. Michel Foucault, un siglo después de Nietzsche, un poco más, en Las palabras y las cosas, dice: a todos los que quieran todavía hablar del hombre, de su reino y de su liberación, a todos los que se preguntan todavía sobre qué es el hombre en su esencia, a todos los que quieran apoyarse en él para acceder a la verdad, a todas estas formas de reflexión deformes y alteradas, no podemos más que contraponer una risa filosófica, es decir, en parte silenciosa. Muerto Dios, muerto el hombre. ¿Ve? Es por eso que hoy está una crisis antropológica tremenda. La modernidad quiso, matando a Dios, conservar al hombre, idolatró al hombre, se preocupó por el cultivo del hombre, pero ¿qué vemos hoy? La muerte del hombre, hasta el mismo punto que dice: no se puede saber ni siquiera qué es el hombre. Una figura como la de Gómez Dávila, que crece precisamente en ese siglo XX, en ese contexto donde también pues, crece, sí, el marxismo, las teorías críticas, pensador que va a pensar a contracorriente de todo eso. ¿Por qué? Porque descubre a la base de todo ese pensamiento moderno un gran error. ¿Cuál? Que el hombre crea a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no es Dios. El hombre, es una criatura simple. No lo puedo decir de una manera más sencilla. De creerse Dios, de ponerse como punto de partida, repito, en lo metafísico, en lo ético, en lo jurídico, en todo, en lo político, viene el gran error y no hemos podido salir de ahí. Desde que no corrijamos ese error, lo que estamos haciendo es ponerle paños de agua tibia a nuestras personas y a nuestras sociedades. Y Gómez Dávila ve en la Revolución Francesa, obviamente, un hito fundamental. Por eso dice: la Revolución Francesa ha sido la ola más alta de la marea gnóstica. Si el gnosticismo es la divinización del hombre, uno sobre el gnosticismo puede decir mucho. Es como decir nihilismo, es inabarcable. Es una palabra que ya al solo decirla lo abruma a uno. Esto es todo un mundo. Hay gente que se dedica solo a estudiar eso. Pero para nuestro tema nos interesa eso. Los gnósticos en muy buena medida decían: no, es que como Dios se ha dispersado en unos eones, el hombre y todo el mundo ha quedado divinizado. Bueno, eso luego, esas ideas se traducen luego en política. Y por eso la Revolución Francesa, ¿qué trata de hacer? Reemplazar la cosmovisión católica tradicional con una religión política. Incluso recuérdese que ellos cambian el calendario litúrgico católico por
un calendario con fiestas de la revolución y de los autores y de los próceres de la revolución, y es lo que en buena medida los estados modernos y las repúblicas modernas hacen cuando van desplazando las festividades religiosas que nos conectan con lo trascendental por fiestas meramente civiles. Eso lo analiza muy bien Joseph Pieper en un libro muy bello, se llama Una teoría de la fiesta. Se lo recomiendo, es eso. Sin embargo, ¿qué ve Gómez Dávila en todo eso que uno le exaltan, que el Mayo francés y Woodstock, y que eso es lo que exalta la cultura decadente en las películas y todo? Ve eso. Las revoluciones democráticas no son bajios de infantes, sino estertores de moribundos. ¡Qué tristeza! Creer que uno va a cambiar el mundo consumiendo drogas, que uno va a cambiar el mundo siendo un promiscuo sexual, creer que uno va a cambiar el mundo pues, cometiendo actos terroristas, que uno va a cambiar el mundo para bien, en vez de restaurando lo perdido, acelerando la decadencia. Es absurdo. No, lo que hay que hacer es precisamente recuperar lo perdido. Esto es muy a grandes rasgos y de nuevo, insisto, el texto implícito, yo por lo menos comparto esa perspectiva, es esa divinización del hombre convertida en política. Ese tema, digamos, que obsesiona a Gómez Dávila, si me permiten el verbo. Él se enfoca en eso, ese es el leitmotiv. Y yo puedo decir que todo escolio, toda nota, todo texto, de una u otra manera está relacionado con eso. Gómez Dávila, hasta cuando habla de arte, de literatura, del mismo oficio del historiador, etcétera, de las universidades, a las que también por ahí les hace su crítica. En el fondo está el texto implícito, está ese tema. Algunos escolios como para profundizar y para invitar a la lectura. El hombre solamente es importante si es verdad que un Dios ha muerto por él. Es una maravilla. El verdadero fundamento de la dignidad humana no puede ser otro que una instancia metafísica, sino es que son dos espejos vacíos que no reflejan nada. Si Dios no fuese persona, hace rato que habría muerto, dice Gómez Dávila. Dios es persona. Cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser personal, un ser con el que yo me puedo comunicar. No es una energía, no es un ente, no es una plantica, no es un león, es una persona. Dios es un ser personal. Gómez Dávila es un autor católico, lo veremos al final, pero creo que eso se da por sentado. Es un defensor de una cosmovisión católica. El Übermensch, el superhombre, es recurso de un ateísmo inconforme. Nietzsche inventa un consuelo humano a la muerte de Dios. El ateísmo gnóstico, en cambio, proclama la divinidad del hombre. Esto es una distinción, un matiz muy interesante. No es lo mismo la divinización del hombre gnóstica y moderna que el superhombre nietzscheano, ¿no? El superhombre de Nietzsche sabe que es un hombre, que no es más que un hombre, humano, demasiado humano, es un hombre. No pretende ser más que un hombre. El Dios hombre moderno se considera Dios, se cree Dios, se cree un eón divino y a todo lo que crea le da ese rango de divinidad. Le hace la filosofía política de Hegel, el Estado es un eón divino, el Estado es Dios. Por eso la última instancia para Hegel es el Estado y por eso vivimos en estos hiperestados, megaestados que nos someten como el peor de los tiranos. Es un Dios tirano, pero que se da el rango de Dios incluso de intervenir en las religiones, en la vida privada del ser humano. La muerte de Dios es noticiada por el diablo, que sabe sumamente bien que la noticia es falsa, evidentemente, claro. La muerte de Dios es opinión interesante, pero que no afecta a Dios. Uno tiene que tener claro eso. Sí, por muy hermosa que sea la idea y tener una carga poética
y que obviamente nos sirve, ya lo decíamos antes, para ilustrar muchas de las situaciones y de las tesituras modernas y hoy posmodernos. Venga, una pregunta: ¿Dios ha muerto? ¿Dios murió? ¿Muere la religión? ¿Muere el anhelo religioso del hombre? Por yo decir que Dios ha muerto, refuté las 5 vías de Santo Tomás, refuté la metafísica clásica. Cuidado, hay que ponerle a las cosas rigor lógico. No, Dios no ha muerto. Y si alguien hoy puede refutar las 5 vías de Santo Tomás con rigor, que me muestre. Yo hasta ahora no he visto quién me despierte del sueño dogmático, parafraseando a Kant. Más que castigo, la muerte es realización del pecado. El ser que el pecado emancipó de su esclavitud divina fluye en torrente de pus hacia la nada. ¿Qué es pecar? Es afirmarse en la nada. Es como pretender construir un paraíso de cucaña, un jauja, lejos de Dios. El hombre se autodestruye. Es muy interesante lo que Gómez Dávila piensa sobre el pecado. En síntesis, para no abundar más, creo yo que estas palabras que Franco Volpi le atribuye a Ernst Jünger, él en este libro se llama El nihilismo, está como describiendo el itinerario del pensamiento de Ernst Jünger, un autor alemán también, que ustedes lo deben reconocer, muy recomendado. Tempestades de acero y tantas obras maravillosas de Ernst Jünger. Él dice que lo que Jünger pretende es esto, y yo pienso, leyendo a Volpi, que se le puede muy bien aplicar a Gómez Dávila, que por cierto era un gran lector de Jünger. Ahí está en su biblioteca la obra de Jünger. ¿Qué es lo que pretende la obra de Gómez Dávila? Superar el nihilismo recorriendo hacia atrás las etapas que Comte había asignado al desarrollo del saber humano, de la ciencia a la metafísica, hasta recuperar la religión y el mito con sus potentes imágenes. Eso es. Brevemente, algunas críticas que se le pueden hacer a Gómez Dávila y cosas con las que yo no estoy de acuerdo con Gómez Dávila, aunque haya sido y siga siendo para mí un pensador esencial y coincido mayormente con él, tengo unas diferencias. La primera, Gómez Dávila no gustaba mucho de Santo Tomás. Me da a mí la impresión, sería atrevido, porque hay cosas que no termina de entender de Santo Tomás. Cae quizá en unas lecturas que se hicieron sobre Santo Tomás y que quizás sean más del neotomismo que del propio Tomás, de verlo como un autor racionalista, por aquello de pretender demostrar la existencia de Dios a través de unas vías racionales. Gómez Dávila un poco se queja de eso. Las ideas sobre el derecho natural que hay en Gómez Dávila, este es un tema que sigue suscitando entre los estudiosos de Gómez Dávila álgidas discusiones. ¿Es Gómez Dávila un naturalista? No lo es. ¿Por qué? Porque la teoría clásica del derecho natural le hace unas críticas muy fuertes. Él dice que eso en última viene del estoicismo, que es un intento de reemplazar a Dios como fundamento absoluto de la moral, que eso termina en inmanentismo. Bueno, este tema del derecho en Gómez Dávila es muy interesante. Esto ha dado lugar a tesis doctorales, a textos en el ámbito jurídico. Hay cultores de Gómez Dávila muy valiosos. Bueno, es un tema para el estudio de los expertos en ello. Yo repito, yo no comparto esas críticas de don Nicolás, y sería totalmente incoherente pensar en él como un iuspositivista. Es muy complicado uno sostener que Gómez Dávila era un iuspositivista cuando se aproxima a la integralidad de la obra. Por otro lado, tiene unos exabruptos hispanofóbicos o hispanófobos en algunos momentos, que simplemente yo los invito a que exploren. Hay un artículo de Miguel Saralegui de hace unos años
se llama Nicolás Gómez Dávila, hispanófobo. Pueden mirarlo, a ver de qué se trata eso. Yo creo que lamentablemente Gómez Dávila estuvo un poco influido por una cierta hispanofobia inglesa. Fue un país que influyó mucho en don Nicolás, como les digo, vivió en Inglaterra, se formó, tenía un cierto aprecio por lo inglés. Es probable que se le haya pegado algo de eso. No comparto sus exabruptos hispanofóbicos. Es una parte de don Nicolás que yo no comparto. Recomiendo el texto de Saralegui. Gómez Dávila hispanófobo. Un cierto, bueno, esto es un asunto menor, incluso yo creo que ya para la próxima ya lo quito, pero en fin, me llama la atención. Un cierto pesimismo y escepticismo acerca del apostolado. Él tiene algunas ideas sobre el apostolado, pero yo creo que más bien se refiere a un cierto proselitismo, que en realidad no es apostolado, sino búsqueda de seguidores. A veces el apostolado se transforma en eso. Él, por ejemplo, dice que el apostolado, que no tratemos de convencer, el apostolado daña los buenos modales, que los apóstoles de la cultura terminan convirtiéndola en negocio. Bueno, eso a veces puede pasar, pero no creo que sea el apostolado. Yo creo que el apostolado en su sentido genuino es algo muy noble, es algo a lo que estamos llamados hoy, que el mismo Gómez Dávila se considerara así o no, fue y sigue siendo un gran apóstol. Hay gente que se convierte leyendo a Gómez Dávila, a autores como Gómez Dávila. Cuando uno realmente tiene la pretensión de hacerle un bien al otro, más que formar grupos o hacer plata o tal, eso se nota. Y a veces es verdad, el apostolado pervierte en proselitismo. Papa Francisco dijo al inicio de su pontificado, decía, la iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Si el proselitismo es la búsqueda de adeptos por la consecución de adeptos o el uso ilegítimo para fines ruines y bajos y mercantiles de lo religioso, pues claro, deleznable el proselitismo. Pero si lo que buscamos es simplemente, como dice San Pablo, dar razón de nuestra esperanza, pues yo creo que es más que noble. Y hay que tener mucho cuidado de hacerse siempre un examen de qué es lo que uno, como persona, como grupo, como movimiento eclesial, la iglesia misma como institución, pretende. ¿Es el bien de las almas o likes de Facebook? Por eso me llama mucho la atención. Por último, para terminar, Nicolás Gómez Dávila, el catolicismo como patria. Gómez Dávila dice que el catolicismo es su patria. Y va a ser muy crítico, y este es uno de los temas que yo más he explorado en Gómez Dávila, del modernismo en la iglesia, de la entrada del modernismo y de la mentalidad moderna en la iglesia. Por lo tanto, para él, el Concilio Vaticano II va a estar bajo lupa. Hay veces en que uno, leyéndolo sin que él diga Concilio Vaticano, uno sabe que se está refiriendo a eso. Uno sabe que se está refiriendo a una encíclica. Hay un escolio. Ustedes saben que Feuerbach en alemán es como arroyo de fuego, pero Feuerbach es también el apellido de este pensador nefasto que decía que la teología es en realidad antropología, bueno, en fin, pensador de la izquierda hegeliana. Gómez Dávila dice sarcásticamente en uno de los escolios que si sobre la asamblea apostólica descendieron lenguas de fuego, sobre las actuales asambleas de obispos desciende un arroyo de fuego, un Feuerbach. Dice Gómez Dávila, tiene unos dardos. Yo al respecto escribí 2 textos. Uno se llama Ese triunfo final de la mente burguesa sobre el alma cristiana, porque Gómez Dávila dice que el modernismo teológico es eso,
El triunfo de la mente burguesa sobre el alma cristiana, y en ese texto analizo las críticas de Gómez Dávila al clero moderno, así sí, son críticas al clero moderno, a la tendencia moderna en la formación del clero, en el apostolado del clero, en la desfiguración de lo que debe ser el sacerdote católico. Y otro que fue publicado en italiano como posfacio a la edición italiana de Nuevos y Sucesivos Escolios por editorial GOC, que se titula Nicolás Gómez Dávila e il Concilio Vaticano II, Nicolás Gómez Dávila y el Concilio Vaticano II. Ambos textos los encuentran en mi perfil de academia, academia.edu, Carlos Andrés Gómez Rodas, buscan, ahí encuentran mis textos. Dice Gómez Dávila: el primado de San Pedro estorba al clero progresista, el misticismo de Juan le carga, la teología de San Pablo lo irrita. ¿No será que su patrón es el apóstol dotado de conciencia social, el que protestó contra el despilfarro ceremonial de ungüentos, el que propuso vender la mirra litúrgica para repartir su precio entre los pobres? Una crítica a la teología marxista de la liberación y cosas por el estilo. Claramente está haciendo una pregunta a esas doctrinas hoy tan en boga y que eso domina las facultades de teología, y es aburridísimo, es quitarle toda la gracia y la razón de ser a la teología. Eso no solo es que sea malo, eso es aburridísimo, y todos esos autores repiten lo mismo y bueno, hay que decirlo, eso ya es un discurso superado. O sea, la gente que en filosofía y en teología se dedicó duramente a eso, le tocó migrar a otros temas, porque eso a finales de los 80, principios de los 90, con la caída del muro de Berlín, eso ya no era, ya no fue lo que era. Pero eso sigue influyendo en muchos católicos. Bueno, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Dice Gómez Dávila, en un tono ya muy espiritual, místico, diría yo: la crucifixión es el ontanar de la gracia. Y termino con esto. Por eso el leitmotiv ha sido esto de la muerte de Dios. Fue el título que yo le quise dar a mi libro sobre Gómez Dávila, Nicolás Gómez Dávila, Frente a la muerte de Dios, publicado en 2020 por el ITM. Y esto de Frente a la muerte de Dios, pues precisamente porque la obra de Gómez Dávila se planta de cara a esta idea de la muerte de Dios y la pone en crisis, la pone en el banquillo de los acusados. Y por eso yo me quise arriesgar con ese título, aunque de pronto me prestara a malinterpretaciones, y es confrontar la voz de un pensador católico, de un pensador contrarrevolucionario frente a las hegemonías moderna y posmoderna, e invitarnos a un serio examen de lo que han sido los últimos 5 o 6 siglos de nuestra historia, para que nos preguntemos si el atolladero en el que estamos no implica revisar los inicios de esa cosmovisión moderna y posmoderna bajo la que hoy vivimos. Por eso termino con este escolio. Dios ha muerto, exclamó ese Viernes Santo que fue el siglo XIX. Hoy vivimos en el atroz silencio del sábado, en el silencio de la tumba habitada. ¿En cuál siglo alboreará sobre la tumba desierta el domingo de Pascua? Es una manera de decir que habrá un renacer de las grandes verdades, un renacer de la metafísica clásica, un renacer del realismo, un renacer de los clásicos griegos y latinos, y uno ya lo ve, aunque sean pequeños grupos como este, canales en YouTube, páginas de personas muy jóvenes interesadas por este tipo de autores. Y uno dice, pero eso ¿cómo se explica? No, eso se explica porque el Espíritu Santo sopla donde quiere. Yo a eso no le encuentro una explicación tanto natural. Tiene unas aristas naturales, racionales, sí, pero esto para mí es un signo precisamente de que
quizá alborea el domingo de Pascua. Yo les agradezco mucho y también a manera de cierre, parte de ese renacer del que hablo es la labor del Studium Generale Beatus Pius Nonus, formado en España. Pueden buscar en Google. En Google, Studium Generale Beatus Pius Nonus en romanos. Y ahí les van a aparecer el canal de YouTube, Telegram, en Facebook, para que puedan conocer más de nosotros. Estamos en una empresa intelectual precisamente de recuperar la formación clásica, de congregar a académicos, a estudiantes interesados en eso y difundir la cosmovisión tradicional precisamente en el marco de una batalla cultural contra unas ideas que, como decía, predominan, pero que a nada llevan, que son nocivas, y pues en el marco del diálogo intelectual, confrontar eso, por lo menos ofrecer una alternativa a todos aquellos que se encuentran asfixiados por esa supuesta pluralidad, pero que no es más que, repito, una hegemonía asfixiante, y en eso parafraseo a Gómez Dávila. Bueno, les reitero mi agradecimiento, espero haber cumplido con el objetivo y quedan muy invitados a leer a don Nicolás Gómez Dávila. Muchas gracias, profesor. Excelente charla, muy interesante. Nos da muchos puntos, muchas aristas, ¿no?, de este pensamiento de don Nicolás Gómez Dávila. Me pareció bastante detallado, conciso, directo, bastante interesante en todos los aspectos. ¿Qué decís, Gabriel? No, lo mismo, muy bien dado la exposición, relacionando tanto todo el avance de cómo se dio la modernidad y bueno, todo lo que sufrimos ahora, que es la posmodernidad, pero que no nació de un día para el otro, sino que justamente fue tanto de la Revolución Francesa, tanto del racionalismo, y que bueno, que todo eso es lo que se enfrentó justamente Nicolás Gómez Dávila, y que bueno, justamente es un autor al cual tenemos que buscar, leer y ver cómo respondemos a esos falsos principios que justamente son los que dominan esta época. Correcto. Muy bueno. Sí, como les decía, a mí me parece muy valioso un trabajo como el que ustedes realizan, y que ustedes notan que temas que de pronto antes, un tema por ejemplo como el de la leyenda negra antihispánica, era un tema que por lo menos en mi juventud más temprana no estaba presente. Uno no caía en eso porque había unos círculos al margen de lo académico y demás, donde a uno le decía, no, eso no es así, mira, lee esto y tal. Pero como digo, era algo como underground. Ya hoy en día eso está en todos lados. Y eso a mí me parece no solamente una razón de esperanza, sino una motivación para seguir en este empeño. Entonces, pues nada, todos los que podamos colaborar en eso, estamos llamados a hacerlo, debemos hacerlo y no claudicar. No claudicar, y pienso precisamente que la vida de Gómez Dávila refleja eso, ¿no? Es un estandarte firme ante una tormenta en alta mar, es un estandarte firme, y es lo que quienes tenemos estas convicciones, por ejemplo, antiliberales, no nos identificamos
con el liberalismo y consideramos que el liberalismo es más nocivo de lo que normalmente se piensa, pues estamos haciendo permanecer firmes, lo cual nos implica muchas veces desagradar, perder espacios, perder incluso el trabajo, en fin, y a uno una figura como la de Gómez Dávila lo inspira mucho a decir, no, el aislamiento es el premio, como dice un poeta, ese es el premio. Poder decir, sí, yo de pronto estoy solo o estoy con estos pocos, pero gente que vale. Y estamos en el pensamiento genuino, auténtico, y una razón que no claudica, no claudica ante ideologías, ante la presión social, sino un pensamiento que quiere seguir vivo, pensando la realidad, buscando, como dice Gómez Dávila, comprender e indagar las causas. Así es, comprender e indagar las causas. Y ya que mencionaba la esperanza, bueno, de momento no tenemos preguntas del público, pero a mí se me ocurre esta duda. ¿Qué esperanzas has encontrado últimamente, en estos últimos años tal vez, de descubrimiento de Nicolás Gómez Dávila en los ambientes que usted ha frecuentado, ambientes intelectuales, académicos? ¿Cómo ve que los jóvenes van tal vez entusiasmándose o interesándose por conocer más acerca de él? Te voy a contar una anécdota maravillosa que viví en Austria, en un pueblito al sur de Austria, si no recuerdo mal, que se llama Gaming. Yo viajé allá el año 2018 para un congreso, la llamada Universidad de Verano, Université d'été, organizada por Tradición, Familia y Propiedad, que como ustedes sabrán, pues es una asociación de inspiración católica de laicos. Y pues sí, cada cierto tiempo organiza este congreso de estudiantes. Había un grupo de unos 40 polacos muy jóvenes, muchachos yo creo que el más joven tenía 13 y el mayor podía tener unos 23, 24 años. Fuimos 2 colombianos. El compañero mío de viaje les contó que yo había hecho la tesis doctoral sobre Gómez Dávila y demás, y que tenía en ese momento, pues era así, el libro no se había publicado, pero pues había hecho la tesis. La fascinación de estos muchachos cuando este amigo les contó eso. Ese es un tema que me llamó mucho la atención. No sabían qué hacer conmigo, siéntese aquí, venga, lo invitamos a un café, tráigale un helado, háblenos de Gómez Dávila, háblenos cómo es su tesis y por qué. Esto es no solamente por lo que estoy diciendo, unos polacos en Austria que ya conocían a Gómez Dávila, ciertamente que lo habían leído, sino la juventud, muchachos adolescentes, la mayoría, interesados por esto. El tema del Congreso eran los 50 años del Mayo francés, era un análisis desde distintas disciplinas y distintas aristas sobre el Mayo francés. Entonces, eso también es un signo de esperanza. La experiencia cercana en general que tuve yo con Tradición, Familia y Propiedad, a quienes sigo considerando mis amigos cercanos, pero hubo un momento en el que estuve más comprometido con las actividades del grupo. Eso para mí es un signo de mucha esperanza, ¿no? Encontrar muchachos jóvenes que en vez de estar desperdiciando su vida en los vicios, en la mala formación que muchas veces hay en las universidades, en tantas trampas que hay,
están en estos temas, están en este momento quizá viendo este espacio, están leyendo a Santo Tomás, están en un círculo de estudio donde leen Aristóteles y están aprendiendo griego y latín. Yo ahora mismo estoy repasando griego y latín en unos cursos, ahí hay unos niños estudiando griego y latín. Eso para mí es un signo de esperanza, es un girasol que brota en el lodo. Y como yo digo en mi libro, la pretensión de ese libro, más que todo, es esa: que la persona al leer el libro vaya a Gómez Dávila, y al leer a Gómez Dávila se encuentre con Dios, que Gómez Dávila lo lleve a la contemplación de Dios, a valorar la riqueza de una cultura y de una cosmovisión católica, que nosotros no tenemos por qué estarle comprando ni robando a nadie más, no. Como dice por ahí un sacerdote en un programa, conozca primero su fe católica, conozca la cultura católica, conozca a los autores católicos, conozca a Santo Tomás en primer lugar, conozca a los padres de la iglesia, conozca los catecismos. Usted nomás ha leído un catecismo, ¿no? Lea, empápese de lo católico, aficiónese a lo católico. Lo católico es una cosmovisión, no es solamente una religión, y ese creo que ha sido el error. Yo creo que uno de los pilares del pontificado de Benedicto XVI, tan importante en la historia de la Iglesia, fue ese: recordar que el catolicismo es una cosmovisión, y por esa vía subsanar la ruptura entre la fe y la razón. Yo por eso me dedico a los pensadores católicos, a escritores católicos, a literatos católicos. A mí otras cosas no, pues mayormente no me interesan. No estoy diciendo que no lea a otros autores, pero el tema mío, digamos, mi enfoque es eso. ¿Por qué? Porque es lo que me apasiona. A mí lo otro no me produce interés, no los entiendo, no sé para dónde van. No obstante, yo ahora estoy leyendo, por ejemplo, las veladas de San Petersburgo de Joseph de Maistre, nunca las había leído. ¡Qué maravilla! O sea, la claridad, la profundidad. Uno sabe para dónde va, o sea, uno ve una lógica interna, uno ve que lo sustenta una metafísica muy sólida, y por otro lado, que no está esquivando los temas esenciales de la vida. La filosofía ha caído un poco, o la vana filosofía, la falsa filosofía, en que ha dejado de llevarnos a las preguntas esenciales de la existencia del mundo. Hombre, Dios y mundo, temas esenciales de la filosofía, y disvariar por ahí con un montón de cosas como con divertimentos. No. La filosofía es, lo dice Piper muy bien, reflexionar sobre la totalidad de lo que nos aparece con vistas a su última razón y significado. Entonces, ¿qué me da mi esperanza? Ver gente joven haciendo eso, reflexionando sobre la totalidad de lo que nos aparece con vistas a su última razón y significado. Muy bien, muchas gracias por compartirnos esa anécdota muy interesante y esperanzadora. Y pues nos acaba de llegar una pregunta, dice Andrés Agudelo: ¿la democracia moderna es un sustituto de Dios? Pregunta, ¿la democracia moderna es un sustituto de Dios? Asumo que lo hace en referencia a si Nicolás Gómez Dávila piensa así. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo creo que este Andrés es un amigo mío muy querido, Andrés Agudelo, desde el municipio de Envigado, Antioquia, y si no es él, pues hombre, de todas maneras me ha dado ocasión de recordar a este gran amigo, gran lector de Gómez Dávila y gran lector de muy buenos autores. Sí, efectivamente,
el texto implícito en Gómez Dávila es la democracia moderna como un intento de sustituir a Dios. Tomen ustedes cualquier texto de historia de las ideas políticas, de teoría política, aunque sea un texto escolar. Normalmente, ¿cómo se explica la democracia moderna? Sí, ¿no? Es la plasmación política de la soberanía del pueblo, un pueblo que entonces ya no le reconoce la soberanía absoluta a Dios, y entonces ya Dios no es la instancia absoluta de lo ético, de lo jurídico, de lo político, sino que es ese mismo pueblo, la humanidad endiosada, la que va a determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo justo y qué es lo injusto, qué es verdad y qué es falso. Al respecto, un libro que para mí es, eso casi que llega a ser una Biblia sobre el tema. A mí realmente este libro se me convirtió en un texto canónico para entender lo que estamos hablando. Búsquenlo, por favor. Así sea que lean, no lo lean completo porque es extenso. Lean algunos fragmentos, algún capítulo. Este tema tratado a profundidad. Se titula La libertad moderna de conciencia y de religión, el problema de su fundamento, del doctor Julio Alvear Telles, jurista chileno, académico. En ese libro uno entiende esto a profundidad y cómo esa divinización del hombre y del Estado se va manifestando paulatinamente en las figuras cimeras del pensamiento moderno. ¿Cómo está eso en Hegel? ¿Cómo está eso en Kant? ¿Cómo está eso en Spinoza? Y al final, que es lo más interesante, quizá, cómo es que de una manera insospechada ese pensamiento se cuela en la teología católica. Y esto ya es el hierro de madera. Son dos cosas totalmente incompatibles. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo termina el católico asumiendo muchas de estas ideas de la modernidad, de la democracia, de la soberanía popular, y tratando de hacer un pastiche, como un collage, que eso al final siempre dan un monstruo entre esas dos cosmovisiones? No se puede. Y usted termina, cuando trata de conciliar lo inconciliable, traicionando una de las dos, que normalmente, pues, o siempre es el catolicismo. Entonces, sí, efectivamente, ese es el tema, e insisto, considero que ese es el texto implícito, o por lo menos es el texto implícito principal entre otros textos implícitos que pueda tener la obra de Nicolás Gómez Dávila, y gracias por la pregunta. Perfecto, muchas gracias, profesor. Quedó bien respondida la pregunta. De momento no se me ocurre alguna más. ¿Qué decís, Gabriel? ¿Se te ocurre alguna? Sí, profesor, no sé si podría quitarme alguna duda sobre, usted había dicho que Nicolás Gómez Dávila tuvo relación o tuvo contacto con políticos influyentes, presidentes. ¿Por qué Nicolás Gómez Dávila no entró en política? Si a través de la política se pone en práctica esos principios que él estudió. Entonces, justamente muchos de los comentarios o críticas que se hacen al católico formado, o también al filósofo, es que
solamente divaga en especulaciones. ¿Cómo relacionar esas dos, esa complicación? Bien, yo en mi libro de hecho trato el tema y una parte, por lo menos de la respuesta, la doy en la línea de que Nicolás Gómez Dávila, muy basado, muy influido por el pensamiento de Platón y por la experiencia vital misma de Platón, que es un autor que claramente influye en Gómez Dávila. También desarrollo eso en el libro. Piensa que la acción política está más en el pensamiento que en los cargos públicos. Es decir, que la acción política por excelencia es el pensamiento político, es la filosofía política. Eso no quiere decir que esté en contra de aquellos que están efectivamente en los cargos públicos, en el gobierno, pero sí les plantea una pregunta: ¿qué tanto son ellos pensadores de la alta política? ¿Qué tanto filosofan la política? ¿Qué tanto ejercen ellos esa vida pública como plasmación de una cosmovisión política? Porque es el problema de nuestros días, es el ocaso de las ideologías. Entonces, que ve uno en los parlamentos, en muchos casos un montón de gente ahí gritando, defendiendo más intereses de partido que no se sustentan en una filosofía, en una cosmovisión, sino en poderoso caballero es don dinero, o en intereses de compañías, de grupos externos que financian. Entonces es escasa la figura de ese pensador de lo político que va al espacio público a compartir unas ideas políticas y a debatir con otras concepciones. Yo creo que Gómez Dávila no sabía, ya por cuestiones más personales, pues, que su lugar no era ese, pero que el que esté en ese ámbito público tiene que ser un hombre de pensamiento y no simplemente un funcionario, un ejecutor o en el mejor de los casos sí un líder, pero ¿qué ideas hay detrás de ese líder? O solamente repite unos eslóganes, o solamente, como en muchos casos, lo que hace es oposición. Es decir, él simplemente es el opositor. Sí, pues, ¿cuáles son tus ideas? Además de criticar a este otro, que es tu némesis, ¿no? Tu archienemigo, tu kriptonita, qué sé yo. Además de eso, ¿qué es lo que tú nos propones? Entonces, yo considero que los católicos que estén en la política, si tal cosa es posible, yo dejo esa pregunta bien. Yo no sé si es posible ascender y digamos, ascender a los cargos públicos más importantes sin corromperse y sin negociar los principios. Lo dejo como pregunta. En todo caso, para el que esté en ello, tratar siempre de recordar y mantener los principios y estar siempre pensando la cosa política, la red pública. Esto implica que leer mucho, dialogar, tener buenos interlocutores. No se puede dejar absorber por la acción, porque la acción política es absorbente, es demandante y es adictiva.
la atención de la mayoría es adictiva, que a uno lo aplaudan y eso puede ser adictivo. O sea, tiene que cuidarse de eso, por lo cual también, y mucho más prioritario que la vida académica contemplativa en sí misma, la oración. ¿Por qué estoy yo aquí? Sin embargo, creo que es un reto complicado y en el que se encuentra con el demonio a cada esquina, diciéndole, como en aquel pasaje evangélico, todo esto te daré si te postras y me adoras. Y hay mucho soldado caído en eso. Pues bueno, eso te puedo decir a grandes rasgos. Perfecto, Es más, muchas bueno, gracias. a propósito, perdón que Sí, te interrumpa, el hijo de Gómez Dávila, si no estoy mal, Ignacio, hijo de Gómez Dávila, fue candidato en un momento si no estoy mal, para la alcaldía de Soacha, cosa por el Partido Conservador, si no recuerdo, cosa que, por lo que yo sé, Gómez Dávila no se la reprochó y efectivamente pues la acompañó, le daría algunos consejos, en fin, tal, lo acompañó, pero pues que finalmente no quedó. Entonces eso me permite afirmar precisamente que no había tampoco una hostilidad frente a la vida pública, a los cargos públicos, pero sí repito, hay implícita en su vida y explícita en su obra a que el funcionario público, el político, como lo llamamos muy precisamente, el político, pues sea político en el sentido que los griegos le dieron a esa expresión. Muy interesante todo este desarrollo del tema. Da para pensarlo porque sí, hoy el tema de la corrupción en política es muy frecuente a la hora de dialogar sobre eso, presentar el tema, debatirlo. Surgen estos temores, ¿no? De no querer meterse en eso por esos riesgos, esos peligros, y pues está bueno que lo contemplemos y que analicemos los riesgos. Gracias, profesor, por su respuesta. Y pues, cómo, bueno, si me permites, para terminar, ¿cómo le tiene pavor, en primer lugar, pienso yo, el demonio como ser personal que es, pero la revolución en general, a un candidato cuando es genuinamente católico? Mires el caso de Sacheri en Argentina. Yo ahora estoy fascinado con la figura de Jordán Bruno Yenta desde que lo conocí, leí la biografía que hace Caponeto con su señora, una maravilla. O sea, cómo Sacheri y Yenta en buena medida ponen a temblar a un status quo revolucionario que se da cuenta que la única alternativa que tienen es matarlos. El homicidio de ellos, que a mí no me cabe duda que eso es un martirio, sí, ciertamente. Espero verlos algún día en los altares a los dos. Es un buen argumento a favor de que muy probablemente Sacheri ganaba. Y si no en esa elección, en la siguiente. Y Sacheri sí que fue esto que estamos diciendo de un hombre político, un académico, un intelectual, un hombre que tenía respuestas porque era un hombre de estudio, era un hombre que tenía muy bien integrada una fe católica con una cosmovisión política, con lo que había que hacer en ese momento, en ese contexto. Entonces el mal le teme mucho a la coherencia, le teme mucho a la inteligencia. Por eso dice Santo Tomás que nada ama tanto Dios en el hombre como el intelecto. Eso es absurdo, eso de que la fe se opone al pensamiento. Es todo lo contrario. El demonio y la revolución, que es su obra,
temen tanto al intelecto que lo que tratan es de pervertirlo. Hace poco leí a don Antonio Millán Puelles, tan bello, que es un autor tan maravilloso, muy recomendado también. Don Antonio Millán Puelles, un gran tomista, decía: el bohemio es la parodia del aristócrata y del verdadero pensador. Es lo que se promueve hoy en los supuestos círculos intelectuales, ser el bohemio. El bohemio es una parodia simiesca del intelectual, ¿no? Dios ama el intelecto y Dios ama todo lo que promueve el intelecto, y cuando las iniciativas políticas van acompañadas y van sustentadas de ese fuerte basamento, sustento teórico, intelectual, reflexivo, eso es un tanque. Por eso, bueno, por eso se habla del think tank, es un tanque de pensamiento. Yo exhorto a que si esas iniciativas hay que llevarlas a cabo, cada uno encontrará su lugar. Bien dice San Pablo, la iglesia tiene doctores, tiene predicadores, cada uno encontrando su lugar, pero que sí tenemos que estar presentes y no caer, eso que me parece importante también, en unas posturas que yo por lo menos considero que en este momento son prematuras, no más adelante, que es como una opción Benedicto mal entendida, ¿no? No, nosotros ya abstraigámonos, nosotros ya no votemos, nosotros vámonos a la montaña, esas democracias de las republiquetas modernas, ¿para qué? Eso a mí no me interesa, eso es del diablo. Pues no, tampoco, porque eso es dejarle el campo libre al enemigo, ¿no? Hay que hacer presencia lo más que podamos, repito, sin negociar los principios, pero haciendo notar que aquí, como dijo algún presidente de Colombia, aquí estoy, aquí me quedo, aquí estamos y aquí nos quedamos, y nosotros no nos vamos a ir, y somos católicos. Sí. Toda la razón, toda la razón. Grandes mártires, Carlos Alberto Saqueri y Jordán Bruno Yenta, así como muchos otros que pues pelean por la fe, defienden los principios y no se dejan engañar por el demonio, ni negocian sus principios. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a la audiencia por acompañarnos, gracias al profesor por aceptar esta conferencia. Esperemos que sea de mucha utilidad para nuestra audiencia y pues que se pongan a investigar más sobre don Nicolás Gómez Dávila y lo lean con entusiasmo y pues promuevan su obra. Muchas gracias, nos veremos en una próxima ocasión, Dios mediante. A usted muchas gracias, un saludo. Un saludo. Adiós.